Abrimos el capítulo de la campaña porque el Partido Colorado denunció ante la Corte Electoral el uso de símbolos partidarios por parte de Fernando Amado y José Francini Valle. El prosecretario general del Partido Colorado, Gustavo Osta, dijo que constituyen delitos electorales previstos en la legislación vigente. Un par de agrupaciones que estuvieron en el Partido Colorado, que ya no están, luego de haber tenido algunos resultados electorales muy malos, siguen utilizando imágenes y simbología del Partido Colorado que la ley ampara. Es decir, la ley electoral prohíbe a quienes, en este caso, abandonaron un partido, seguir utilizando simbología de ese partido. ¿Significa esto que es el respeto a la ley electoral? ¿Significa que es el respeto a la Corte Electoral? Que ya, por lo menos en 2 oportunidades en el pasado, al señor Amado le indicó que estaba incurriendo en acciones que podrían configurar delitos electorales. Sin embargo, el señor Amado continúa en eso, ahora se suma otra agrupación. Y lo importante es que también el Frente Amplio tome nota de este tema. Es un tema moral, es un tema ético, es un tema del acuerdo que debe haber entre los partidos políticos por la cristalinidad de las elecciones. Porque este tipo de acciones, ¿qué es lo que buscan? Confundir al electorado. ¿Qué es lo que buscan? Obtener un rédito político electoral en su beneficio. Pero atacando el sistema democrático en su funcionamiento en sí. ¿Por qué? Porque si hay algo que debe primar en una elección entre todos los partidos, es la buena fe. Seguimos en filas coloradas porque el precandidato Andrés Ojeda evitó contestar las críticas por la suma de su vía a su precandidatura. Dijo que en el Partido Colorado este es un momento de unidad. Yo creo que es momento de apelar a la unidad más que nunca. Creo que los adversarios no están adentro del Partido Colorado, están afuera, adentro están los compañeros. Hoy el adversario es el Frente Amplio. Y tenemos que tener claro que nuestra responsabilidad y nuestra tarea es muy importante como para estar peleándonos entre nosotros. Tenemos que ser la llave de un segundo gobierno de coalición, que no es poca cosa. Y a este Partido Colorado le ha ido bien cuando ha estado junto y las pocas veces en la historia que le ha ido mal es cuando ha estado desunido. Así que yo apelo a la unidad del Partido Colorado, a la unidad con los compañeros y a pensar sobre todo en el día después. En ese 1 de julio que nos tienen que encontrar más juntos que nunca. Así que de mi parte no voy a responder ningún agravio, lo único que voy a decir es, señores, anhelo, imploro, reclamo la mayor unidad posible pensando en el día después y en la mejor votación de partido en junio y en octubre. ¿Ha llamado a alguno de estos precandidatos para hablar precisamente de esto que está diciendo? No, yo creo que no corresponde, cada uno hace su campaña, hay que respetarlo, pero creo que es momento de unidad. Hoy, a la hora de criticar a un compañero, señores, cuenten hasta 10, cuenten hasta 20, cuenten hasta 100. Pero creo que hay que enfriar y pensar en el día después y pensar en el partido. Porque a veces uno hace cosas en caliente y después se arrepiente. Y en el Partido Nacional, la precandidata Laura Raffo también habló de unidad y dijo que es una posibilidad que Juan Sartori se sume a su sector. Todos los que somos candidatos, lo que tenemos que hacer es ponernos al servicio de la gente. Y eso es lo que tenemos que hablar en la interna del Partido Nacional, trabajando muy unidos y también con toda la coalición, porque las mayorías parlamentarias a alcanzar en octubre van a ser de toda la coalición. Y en esa dirección justamente, ¿está la posibilidad de que Sartori apoye su candidatura? Bueno, están todas las posibilidades abiertas. Ustedes se lo preguntaron a él mismo, él se va a tomar un tiempo para definirlo, pero creo que lo más importante es enfocarnos precisamente en darle a los uruguayos lo que los uruguayos están pidiendo, que es que sobre este gran piso de reformas que hizo el gobierno de Luis Lacalle Pou podamos construir una segunda ola de transformaciones que nos traigan más empleo, más educación, más oportunidades para todos. Bueno, y este lo podríamos llamar el bloque de la unidad, que parece ser la palabra que primó en las últimas horas, porque el precandidato también por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, habló de la unidad para ganar las elecciones pese a lo que digan las encuestas. Las encuestas son datos de opinión, de estado de ánimo, de opinión pública. Yo soy de los que no me entusiasmo cuando me va muy bien, ni tampoco en algunas otras circunstancias. Son datos de la realidad, las estudiamos, hacemos los cruzamientos, porque en realidad es un análisis de opinión pública. Lo más importante a veces no es la intención de voto, son todos otros datos que tienen que ver con cruzamiento, con cuáles son los principales problemas, por edad,
por grupo de edad, por sexo, por filiación política, por lugar de residencia. Así que hoy las encuestas nos están dando, obviamente, en los papeles la preferencia del electorado blanco, pero la preferencia se gana acá, se gana recorriendo en la cancha, se gana hablando en esto que es más que pueblo a pueblo, que es mano a mano. Y yo hablaba siempre de que nosotros tenemos un activo, que las preferencias no se transformen en diferencia. La unidad del Partido Nacional es el principal activo para el triunfo en la próxima elección. Algo que ya les habíamos adelantado hace días en BTV Noticias, que tiene que ver con la campaña antigripal que comienza la semana que viene, y vamos a contactar a Lucía Betancourt. ¿Qué hace Lu? Buen mediodía, ¿cómo andás? Buen mediodía, ¿cómo están? El saludo para todos. Las autoridades de salud pública brindaron una conferencia para destacar esos detalles de la campaña de vacunación que comienza el miércoles próximo, miércoles 24 de abril, en todos los vacunatorios públicos y privados del país. En particular, se va a destinar, como todos los años, la preferencia, en principio, a los grupos de riesgo. Hablamos de embarazadas, también menores de 5 años, mayores de 65 años, aquellos que tengan alguna enfermedad preexistente, como puede ser inmunodeprimidos y demás, como ya se ha hecho en otros años. Para esta oportunidad llegaron al país 700.000 dosis. Recordemos que, por ejemplo, en el año 2020, durante la pandemia, hubo un récord de cantidad de personas vacunadas contra la gripe, cerca de 1 millón. Luego sí ha rondado las 500.000, 600.000 personas, pero se apunta sobre todo también a que los jóvenes suelen ser más reticentes a vacunarse, y es importante, señalaban, que por más que se diga que a veces está ese entendido de que la vacuna luego genera alguna gripe importante, alguna enfermedad respiratoria importante, eso no es así, y por eso invitan, por supuesto, a sumarse a esta campaña. Se abre a partir del 24 de abril, es decir, el miércoles que viene, la campaña de vacunación antigripal. Hoy en día las vacunas ya están en nuestro país, llegaron en el día de ayer, y esta vacuna contra la influenza va a tener una cobertura universal, es decir, cualquier persona del territorio nacional se puede vacunar de forma gratuita en los diversos vacunatorios que ya hay instalados, pero vamos a priorizar, incentivar a poblaciones de riesgo, que son embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, metabólicas, del desarrollo neurológico, hepáticas, hematológicas o inmunodepresión primaria o secundaria, aquellos pacientes que debido a su exposición profesional, sanitarias, corren riesgo de contraer la infección, por ejemplo, trabajadores de la salud, y transmitirla sobre personas vulnerables, por ejemplo, los cuidadores de pacientes mayores, los cuidadores de los LPEM, por ejemplo, o los cuidadores de niños. Esos son grupos que están constituidos dentro de las condiciones de especial recomendación. Bien, ¿y qué pasa con el dengue? Según los últimos datos, la última actualización, hay cerca de 640 casos positivos, tanto importados como autóctonos en todo el país. Una cifra que, según señalaban las autoridades, hay una tendencia muy leve a la baja de los casos positivos. Sí se está reforzando lo que es la capacidad de testeo, debido a que hay demoras en ese resultado, en que lo que realizan las autoridades de salud pública es esperar que envíen las muestras a las mutualistas o los centros de salud, y se procesan en el laboratorio de salud pública, pero claro, se ha desbordado esa capacidad y se está demorando. Sí enfatizan en la importancia, más allá de aquellos que accedan a un test rápido para saber si se tiene dengue o no, hay que realizarse el PCR, que es el que tiene el dato más fidedigno, es decir, el examen de sangre que se suele realizar. Esto es lo que decían las autoridades de salud pública. No podemos hoy hablar ya de una tendencia al descenso. Para la vigilancia, la vigilancia se ha fortalecido, se ha trabajado intensamente con los profesionales de Uruguay. Por lo menos por ahora, el índice de positividad parecería mostrar un pequeño descenso en el número de casos nuevos,
pero sabemos también que muchas personas aún están camino siendo estudiadas, concretamente sus muestras están en proceso. Y ustedes tienen acceso a esos números a diario, ¿verdad?, en el reporte que compartimos. El Ministerio busca reforzar la capacidad de testeo del Laboratorio de Salud Pública, que centraliza los muestreos que envían los prestadores de salud para confirmar la enfermedad. En ese sentido, la ministra admitió que hay demoras en los resultados. Ese atraso se está mejorando y eso no quiere decir que no tengamos capacidad de respuesta. Capacidad de respuesta tenemos. Por algunas circunstancias, en algunas instituciones se da que se demoran un poco los resultados. Eso lo estamos solucionando y ya está mejorando en estos días. Ya estamos haciendo tratativas para hablar con otros laboratorios para el procesamiento de las muestras. Con la presencia de autoridades nacionales y de la Intendencia de Canelones se inauguró el nuevo complejo industrial de Eurofarma. El complejo destinado a la elaboración de fármacos cuenta con un laboratorio de control de calidad, oficinas y 3 plantas productivas. Según indicaron las autoridades, el espacio empleará a 245 personas y requirió para su puesta en funcionamiento una inversión de más de $36 millones. El arquitecto Carlos Ott indicó que fue un proyecto muy difícil. Era un proyecto muy difícil. Primero que atrás de este edificio hay un complejo funcional y técnico fabuloso. Del primer mundo, donde se fabrican productos contra el cáncer de primer nivel. Y yo tenía que hacer el proyecto que da la cara, la parte visible del iceberg, y la idea era hacer un proyecto icónico. La ministra de Industria, Energía y Minería indicó que este proyecto ubica al país como referente en la región en materia de industria farmacéutica. Desde el MIEM, el Ministerio de Industria, buscamos promover la ciencia, la tecnología y la innovación, por lo que celebramos este proyecto que ubica al país como referente de la industria farmacéutica de la región. Esta gran inversión implica ampliar la capacidad productiva, pero también implica mano de obra calificada y retención de talentos. Por su parte, el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, destacó el vínculo entre la empresa y la Intendencia Canaria. Para nosotros es fundamental, es muy importante ver que las cosas se materializan. Hoy que estemos acá implica un esfuerzo, sí, del privado con inversión, pero también implica un acompañamiento desde lo institucional. Muchas veces hay que ayudar, hay que estar al lado, hay que escuchar, y para eso las certezas jurídicas, que también son normativas departamentales, que permiten tener reglas de juego claras, que permiten desarrollar corredores de innovación, corredores logísticos, nos han permitido trabajar de una manera muy importante. Es momento de columna de ciencias. La Universidad de la República realizó el primer estudio con pacientes hospitalizados con tuberculosis, enfermedad que el año pasado causó 133 muertes en nuestro país. El objetivo fue medir la eficacia de los fármacos usados en este tratamiento. Aunque en 2023 Uruguay alcanzó la tasa de letalidad de tuberculosis más baja de los últimos 24 años, fueron notificados 1.350 casos, 176 más que el año anterior. Esta enfermedad es la segunda infecciosa después del COVID, más mortal en todo el mundo. Causa 1.300.000 muertes al año. Una enfermedad producida por una infección bacteriana que viene de largas décadas, ¿no? No es una infección nueva, pero tiene una incidencia cada vez mayor, ¿sí? Y es algo que es preocupante, no solo a nivel local, sino a nivel regional. El aspecto complicado de la tuberculosis es que si bien tenemos tratamientos, los tratamientos que hay, farmacológicos, son bastante prolongados. El tratamiento estándar dura 6 meses. Para mejorar el tratamiento a estos pacientes, un conjunto de instituciones, entre ellas UDELAR, ACE y la Comisión Antituberculosa, realizaron un estudio para averiguar cómo responden los pacientes hospitalizados a los tratamientos farmacológicos que se aplican. Lo que hicimos durante esos 3 años fue, a los pacientes hospitalizados, le tomamos 2 muestras de sangre, porque esas 2 muestras de sangre nos dan, a partir de un análisis, que hacemos un análisis computacional, podemos determinar con bastante buena precisión
cómo es la exposición a los dos fármacos de primera línea, los fármacos más importantes del tratamiento, que son rifampicina y isoniazida, cómo es la exposición que está provocando el régimen estándar de tratamiento o el régimen que se esté aplicando en cada paciente, en cada paciente en forma individual. Y también eso cruzarlo con las características de cada paciente. La idea de fondo es poder optimizar los tratamientos según las características de cada paciente. Porque no es lo mismo, o sea, si bien todos los pacientes reciben la misma dosis no genera la misma exposición en todos los pacientes y por lo tanto el efecto puede ser diferente. Para estos fármacos puntualmente, además una diferencia pequeña de exposición puede provocar cambios importantes en el efecto, pasando a ser ineficaz, o sea, con exposición baja, que es complicado en antibióticos porque se puede generar resistencia. Y si no, también si la exposición se nos va muy alta, podemos generar toxicidad, que también estos fármacos tienen sus complicaciones. Del monitoreo participaron 99 pacientes internados en el Hospital Pasteur, el Español y el Hospital de Clínicas. La plataforma que pusimos a punto de medición de concentraciones y estimación de la exposición a los fármacos fue implementada, bueno, además de esto, dentro de estos 99 pacientes, para algunos pacientes puntualmente que estaban muy complicados, y permitió resolver casos que venían complicados de unos meses, teniendo ese dato y ajustando la dosis en consecuencia. Entonces, el resultado de este proyecto básicamente es conocer la exposición que están generando los tratamientos a nuestros pacientes, pero además desarrollar herramientas que nos permiten optimizar, de acá para adelante, optimizar los tratamientos a nivel individual. Ibarra explicó que el objetivo fue generar herramientas para mejorar la efectividad del tratamiento, evaluando si las dosis, las vías de administración y las formulaciones utilizadas actualmente son efectivas y seguras. Para reproducir o para estimar esas posiciones que usamos modelos computacionales, que nos dan mucha más información que el dato único de la concentración a un tiempo determinado. Y eso, además esos modelos nos permiten integrar estas características individuales que te contaba, como la genética, como el peso corporal, como por ejemplo si es un paciente crítico o no crítico. Y eso permite tener proyecciones mucho más individualizadas de qué pasa si, por ejemplo, cambio la dosis o a cuánto tengo que cambiar la dosis para lograr la exposición buscada en un paciente determinado según sus necesidades, sus características. Y ese marco, ese enfoque, también lo estamos aplicando acá en el Hospital de Clínicas a otros tratamientos, como tratamiento inmunosupresor, en trasplante renal, también a otros antibióticos que se administran, que son usados en el CTI.